Esto pasó hace 3 meses. Me mudé a un pequeño bungalow que parecía un buen lugar para empezar de nuevo. Tenía 33 años y había perdido a mi madre poco tiempo atrás. La casa era antigua, de los años 50, con su encanto peculiar y una atmósfera inquietante. Durante mis horas de trabajo como terapeuta ocupacional en un centro de rehabilitación, escuché rumores sobre desapariciones misteriosas en el vecindario. Pensé que eran solo historias. Sin embargo, nunca dejé de pensar en eso. Una noche, mientras organizaba mis cosas en la sala, escuché un leve ruido. Era un crujido, como si alguien estuviera caminando. Al principio lo ignoré, pero luego se convirtió en un llanto suave. Me sentí helada. Un escalofrío recorrió mi espalda. Quería investigar, pero el miedo me frenaba. Pasaron los días y los ruidos aumentaron. El llanto se volvía más claro y desesperado. A veces creía ver sombras rápidas, pero cuando miraba no había nada. Escuchaba mi nombre susurrado entre los murmullos. Claudia. Cada vez que lo oía, mi corazón latía más rápido. No sabía si era mi mente o si había algo más. Decidí investigar la historia de la casa. Hablé con algunos vecinos. Algunos no querían hablar, pero otros susurraron sobre desapariciones de hace décadas. Personas que se habían evaporado y cuyos ecos seguían en el vecindario. Sentía que un peso se acumulaba en mi pecho. La sensación de ser observada creció con cada relato. Con cada historia, el miedo se apoderaba de mí. Los murmullos se volvían más insistentes. No sabía si era mi duelo o si la casa tenía algo que ver con las almas perdidas. No podía dormir. A menudo me despertaba a medianoche, sintiendo que alguien estaba en el pasillo. Esa sensación era abrumadora, casi palpable. Una noche decidí que ya no podía ignorarlo. Con un nudo en el estómago subí las escaleras del ático. Cada crujido sonaba como un grito de advertencia. Abrí la puerta, lista para enfrentar lo que fuera. Todo estaba en silencio, pero el aire era denso. Pude sentir que algo me miraba. Fue entonces cuando escuché un susurro claro. Claudia. No estoy segura de lo que pasó después. Solo recuerdo que me giré y pregunté en voz alta, ¿quién está ahí? El silencio era abrumador. Mi corazón latía con fuerza. Justo antes de bajar, vi una sombra en el final del pasillo. Cuando miré, no había nadie. Esa noche marcó un cambio en mi vida. A partir de ese instante, mis días estaban llenos de ecos, de murmullos. La casa, que creí que sería un refugio, se convirtió en un lugar aterrador. Lo extraño es que después de aquel momento ya no volví a sentirme sola. Supe que la casa guardaba secretos y que, de alguna manera, yo también era parte de ellos. Nunca volví a ser la misma. Capítulo 2. Los días siguieron avanzando, pero mi realidad se había vuelto extraña. Cada mañana me despertaba más cansada, con el llanto resonando en mi mente. Intentaba concentrarme en mi trabajo, hacer lo que mejor sabía, ayudar a quienes necesitaban superar sus propias batallas. Sin embargo, en mi interior, una batalla mayor se libraba. Sentía que la casa me envolvía, como si respirara como un ser vivo. Lo que antes era solo un lugar para descansar, ahora era un laberinto de terror. Una noche, después de una larga jornada, decidí que debía entender lo que estaba pasando. Así que tomé un cuaderno y un bolígrafo y me senté en la mesa de la cocina. Empecé a anotar todo lo que había escuchado sobre el vecindario, las desapariciones y los incidentes en casas similares. El llanto, los ecos, los murmullos. Necesitaba patrones, necesitaba respuestas. Mientras escribía, sentí una brisa fría que recorrió la habitación. Las luces parpadearon. Me estiré para acercar la lámpara, pero la bombilla se apagó de repente. Genial, pensé, solo lo que me faltaba. Me levanté, decidida a cambiarla, pero al dar la vuelta, vi algo en el reflejo del vidrio de la ventana. Una sombra oscura cruzando rápidamente el pasillo hacia el ático. Mi corazón se detuvo. El terror se acumuló en mi pecho, y mi cuerpo, como si me hubiese sumergido en agua helada. No podía moverme. ¿Era un truco de mi mente? ¿Algo más? Finalmente, la adrenalina me empujó a actuar. Armada con un destello de valor, subí las escaleras de nuevo. Cuando llegué al ático, todo parecía en calma.
Me acerqué a la ventana, respirando aceleradamente. De repente, recuerdo los murmullos que habían sido mi constante compañía. Eran más altos ahora, más insistentes. Claudia, ven. La voz parecía provenir de un rincón oscuro. Atraída por una fuerza extraña, me acerqué. A medida que me adentraba en la penumbra, noté algo en el suelo, algo que no había visto antes. Era un cuadro viejo, cubierto de polvo. Lo levanté con cuidado y limpié su superficie. Era una imagen de una familia que no reconocí. Junto a la foto había un pequeño cuaderno casi desgastado. Mis manos temblaban cuando lo abrí. Las páginas estaban llenas de escritos apretados y temblorosos. «Ella viene, no dejes que te encuentre», leí en voz baja, y el murmullo se intensificó, como si la casa respondiera a mis palabras. «¿Quién eres?», pregunté, aunque sabía que no obtendría respuesta. La atmósfera se volvió densa y pesada. La presión era casi insoportable. De repente, un golpe sordo resonó detrás de mí. Me di vuelta. La puerta del ático se había cerrado de golpe. La oscuridad me envolvía con cada segundo que pasaba. El miedo me paralizaba, pero una chispa de determinación me impulsó a seguir buscando. Tenía que descubrir cuál era el secreto de esta casa y quizás de estas almas perdidas. Entonces escuché un llanto. Esta vez era más cercano. Claudia. Era la misma voz, pero con un tono suplicante. El eco resonaba entre las paredes. Fue entonces cuando lo vi. En la esquina, una figura pálida y temblorosa se hacía más nítida, como una imagen. En una pantalla. Mi aliento se detuvo y el mundo se oscureció a mi alrededor, dejando solo la imagen espectral frente a mí. «¿Quién eres?», grité, pero dentro de mí sabía que detrás de esa figura había mucho más que simular un encuentro. «¿Qué me quieres decir?». Capítulo 3. La figura frente a mí parecía más real a medida que avanzaban los murmullos. La luz tenue que entraba por la ventana iluminaba su rostro angustiado. Era una niña, no más de 10 años, con ojos tristes que parecían ver a través de mí. «Claudia», repitió, con un eco que retumbaba en mis oídos. Su voz me atravesó, era un llamado de auxilio. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, tratando de mantener la calma, aunque la desesperación se apoderaba de cada rincón de mi ser. La niña no respondió, solo me miró intensamente, como si estuviera esperando que hiciera algo. Mis manos comenzaron a temblar. De repente, el aire se tornó helado. Sentí la presión en mis pulmones, como si el espacio se estrechara a mi alrededor. «Escúchame, debes ayudarme», dijo la figura, con palabras entrecortadas. «No puedo escapar». Me acerqué un poco más, impulso y miedo entrelazados. ¿Escapar de qué? La mezcla de sentimientos me dejaba confusa. La niña giró su cabeza hacia el rincón oscuro del ático, un lugar que había evitado mirar. Algo en esa dirección parecía atrayente y aterrador a la vez. El llanto de la niña se hizo más fuerte, convirtiéndose en un grito desgarrador. «Ella viene, no dejes que te encuentre». Su rostro se distorsionó en una mezcla de terror y tristeza. Fue un momento impactante. Sin pensar, retrocedí hacia la puerta que había cerrado, pero estaba atascada. «Ayúdame», grité, dirigiéndome a la sombra. «¿Qué puedo hacer?». La figura de la niña se desvanecía, consumida por la oscuridad que comenzaba a rodearme. «Encuentra el diario, la verdad», fueron sus últimas palabras antes de desaparecer por completo. En el silencio que siguió, sentí como si alguien estuviera observándome, una presencia más oscura que la propia sombra. Intenté empujar la puerta una vez más, pero no se movía. La voz de la niña resonaba en mi cabeza, fuerte y clara. «Encuentra el diario». Busqué desesperadamente entre los objetos del ático, entre cajas y trastos polvorientos. Fue entonces cuando noté un pequeño cofre en un rincón. Recordaba haberlo visto antes, pero nunca le presté atención. Lo abrí de un tirón. Dentro había un montón de papeles. Al revisarlos, me encontré con un diario, aunque más desgastado que el cuaderno que había encontrado antes. La letra era lo suficientemente legible.
Ella no puede atraparte si conoces la verdad. Ha devorado a muchos, pero tú puedes romper el ciclo. Leí en voz alta, cada palabra resonando como si fuera un hechizo. De pronto, la casa tembló levemente y el eco de un llanto lejano se unió al susurro de la niña en mi mente. La puerta comenzó a crujir mientras algo o alguien se acercaba. La sensación de peligro se sentía palpable. No tengo tiempo, pensé. Tomé el diario en mis manos y me preparé para correr. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, la sombra se materializó junto a mí. Podía sentir la oscuridad envolviéndome. Claudia, una voz profunda resonó. Estás donde no deberías estar. El terror me paralizó, pero supe que no podía quedarme ahí. Necesitaba salir y entender lo que estaba pasando. Desaparecer en la oscuridad no era una opción. Con el diario apretado contra mi pecho, respiré hondo, tomé impulso y abrí la puerta, lista para enfrentar lo que viniera. Ahora sabía que el encuentro con la niña era solo el principio de un horror mucho más grande. Capítulo 4. Apenas abrí la puerta, un escalofrío me recorrió. La oscuridad que había en el ático parecía haberse filtrado en el pasillo, y ahora cada sombra se sentía como una amenaza palpable. No había tiempo que perder. Sabía que si me quedaba, sería el siguiente objetivo de esa sombra. Corrí hacia la escalera, sintiendo el pulso de mi corazón en mis oídos. Debo encontrar la verdad, repetí para mí misma, un mantra apremiante. El diario casi resbalaba de mis manos temblorosas. Cada paso que daba hacia la planta baja resonaba como un eco en la eternidad. ¿Qué había detrás de esa sombra? ¿Qué podía hacer para rescatar a la niña? Las preguntas no dejaban de atormentarme. Al llegar a la planta baja, el aire se sentía diferente, más pesado, más cargado de una amenaza inminente. Miré a mi alrededor, intentando recordar el lugar donde había encontrado el otro cuaderno. Puede que esas páginas desgastadas tuvieran más pistas, quizás algunas respuestas. Me dirigí al salón y con cada paso se escuchaba un crujido. La luz temblaba y la sensación de ser observada crecía. De repente, un susurro helado se deslizó por mis oídos. Claudia. Era aquella voz, la misma que había oído en el ático. Mi piel se erizó. «¡Basta!», grité, tratando de hacer frente a la inquietante sensación que me envolvía. Pero no había respuesta. Todo estaba en silencio, excepto por el latido de mi corazón. Visualicé el lugar, buscando el librero donde había visto el cuaderno por primera vez. Al llegar, encontré que estaba abierto, como si alguien lo hubiera estado revisando. Mi aliento se detuvo por un instante. Esta no es solo una casa, pensé. Es un lugar que guarda secretos. Entonces lo vi. Un pequeño recorte de papel asomaba de entre las páginas. Lo saqué, temiendo lo que podría revelar. Era una foto de la niña que había visto, pero en la imagen ella sonreía. La felicidad en su rostro era impactante en comparación con lo que había visto antes. Detrás de la foto había un mensaje escrito. Ella toma lo que ama, no dejes que ella te encuentre. La sensación de urgencia se intensificó en mi pecho. ¿A quién se refería ella? ¿Esa sombra que había sentido era la responsable ¿Del sufrimiento de la niña? Todo se sintió como un rompecabezas, pero había una pieza más. Sin dejar de lado el diario, revisé el resto de las páginas. Luego, a medida que pasaba las hojas, vi que había marcas. Las palabras se alineaban haciendo patrones extraños. Bajo la luz de la luna, en la habitación del pasado, decía el texto arrugado. Un destello de comprensión iluminó mi mente. Podía haber una forma de exponer esta oscuridad, desenmascarar lo que acechaba. Debía enfrentarlo, y sabía que esa habitación a la que hacía referencia era mi propia habitación, donde todo comenzó. Sin pensarlo más, dejé el salón y corrí hacia el corredor. Mi respiración se aceleró.
La sombra comenzaba a moverse de nuevo. Podía sentirla acercándose, casi como un aliento helado en mi nuca. No puedo dejar que me atrape, murmuré mientras mi mano apretaba el diario. Pequeñas gotas de sudor resbalaban por mi frente. Con cada paso que daba hacia mi habitación, la oscuridad parecía espesar. Las luces parpadeaban, y lo que había sido una casa familiar se transformaba en un laberinto lleno de peligros. Necesitaba la verdad, necesitaba desenmascarar a ella antes de que fuera demasiado tarde. Al llegar a la puerta de mi habitación, me detuve. Una sombra se proyectó en la pared frente a mí. Sin pensarlo, abrí la puerta de golpe, lista para enfrentar la verdad que me aguardaba dentro. Pero lo que vi me dejó paralizada. Todo estaba como lo había dejado, pero había algo diferente. En el centro de la habitación, una figura oscura se materializaba, tomando forma. Lo sabía. Esta vez no era solo miedo, era un desafío, y estaba lista para enfrentarlo. Capítulo 5. La figura en el centro de la habitación era inquietante. Tenía un contorno humano, pero su piel parecía estar hecha de sombras, una neblina densa que se retorcía y cambiaba de forma. La miré con terror, y a la vez con una determinación visceral. No podía darme el lujo de dejarme llevar por el pánico. Tenía que descubrir quién era ella. «¿Qué quieres?», pregunté, forzando a mi voz a sonar firme, aunque casi se quebró. El ser no respondió de inmediato. Su presencia era palpable, como si absorbiera la luz misma de la habitación. En lugar de palabras, un murmullo bajo surgió de su interior, y el aire se llenó de un eco lejano, un canto desgarrador que hacía eco en mis pensamientos. Con cada nota sentí que el dolor y la tristeza se revolvían en mí. Aquella voz me hablaba de pérdidas, de amores olvidados, de esperanzas marchitas. Era una melodía que me atrapaba, y las imágenes de la niña comenzaron a danzar dentro de mi cabeza, sonriendo antes de desvanecerse en pálidas sombras. «¡Basta!», grité con más fuerza. «¡Suéltame!». La figura se detuvo un instante, como si mi grito la hubiera golpeado. A medida que se desvanecía ligeramente, vi su forma cambiar. El rostro de la niña apareció, pero la tristeza lo cubría como una niebla. Me miré, di cuenta de que había un vínculo entre ellas. La sombra no solo era una entidad, era una parte de la niña, un eco de su sufrimiento. «Te quiero ayudar», solté, sintiendo el ardor de las lágrimas en mis ojos. «No permitas que te lleve, debes dejarla ir». Con cada palabra, la figura pareció tambalearse, como si luchara contra algo más fuerte que ella misma. En ese mismo instante, el diario que había traído conmigo comenzó a brillar, una luz tenue que llenó la habitación. Sin pensarlo, lo levanté, dirigiendo su luz hacia la sombra. «¡Mira!», grité, «esto no es solo oscuridad, hay esperanza aquí». Los ojos de la figura se encontraron con los míos, y sentí un tirón en mi pecho. La figura se encogió, dejando escapar un lamento profundo. Mi corazón se aceleró al comprender que podía estar tan cerca de liberar a la niña de su presión. Pero entonces el aire se volvió frío, una ráfaga de viento helado atravesó la habitación, llevándose la luz con él. De pronto me encontré en la oscuridad total. El grito de la figura resonó contra las paredes y un pánico extremo me invadió. «¿Qué he hecho?». La sombra volvió a aparecer, más grande y amenazante. «No puedes quedarte aquí», susurró, una voz más firme y oscura. «No puedes salvarla». Sentí que caía, atrapada en un torbellino de dudas y miedos. No sabía cuánto tiempo tenía antes de que esa sombra me reclamara. Justo cuando mi mente estaba a punto de rendirse, recordé el mensaje en la foto. Bajo la luz de la luna, en la habitación del pasado. Con un último esfuerzo, recogí todo el valor que me quedaba. El pasado no tiene por qué definirnos, y no tienes que seguir existiendo en este tormento. Entonces, una luz comenzó a brillar de nuevo, pero no solo del diario. Era un reflejo suave pero firme de mi determinación. La sombra titubeó. Me aferré a esa chispa de esperanza y grité, «¡Eres más que esta oscuridad!». El grito reverberó a través de la habitación mientras una explosión de luz llenaba cada rincón.
En un instante mágico, sentí que tanto yo como la sombra quedábamos inmersos en un remolino de energía. Pero, ¿sería suficiente para liberarnos a ambas? Y justo antes de que pudiera comprender lo que sucedería, todo quedó en un profundo silencio, como si el tiempo hubiera decidido pausar su marcha. Capítulo 6. El silencio fue abrumador. Una calma inquietante llenó la habitación. Estaba completamente a oscuras, sin poder ver ni un solo destello de luz. Solo el eco de aquel grito reverberaba en mi mente. ¿Qué está pasando?, pensé, el miedo comenzando a acurrucarse en mi pecho. Entonces, de repente, la oscuridad comenzó a disiparse. Era una luz suave la que apareció, como el primer rayo del amanecer después de una larga noche. Me rodeó y me atrajo como un imán, empujando las sombras hacia atrás. Pero la figura estaba aún presente, más difusa que antes, como si luchara por mantenerse unida. ¿Así que crees que puedes liberarnos a ambas? La sombra se burló, su tono cargado de resentimiento y desdén. No lo comprendes, mi dolor es parte de su historia. Su historia puede ser diferente, lo que pasó no tiene que definir lo que será. Respondí, aunque mi voz tembló. Necesitaba encontrar la manera de conectar con ella, de hacerle ver que había esperanza. Con cada segundo que pasaba, la luz en la habitación se hacía más intensa. Las sombras comenzaron a retirarse y pude distinguir un pequeño rincón en la habitación que se iluminaba cada vez más. Era como si la luz estuviera creando un camino, un sendero hacia un lugar más brillante, donde el sufrimiento no tenía poder. ¡Mira!, exclamé, señalando hacia la claridad. Si te dejas ir, puedes encontrar la paz. No tienes que quedarte en la penumbra. La figura se agitaba. Su rostro cambió nuevamente en un intento de evitar que la luz lo tocara, pero mi voluntad era más fuerte. Recordé la sonrisa de la niña. Esa imagen me llenó de valor. Ella te necesita, y tú necesitas dejarla ir para que ambas puedan sanar. La sombra tembló visiblemente, como si sintiera un tirón en su interior. Pero no se desvaneció, todavía había dudas. ¿Y si no puedo? ¿Y si quedo atrapada en la luz? No quedaremos atrapadas, serás libre, respondí, mi voz ahora más segura. En ese momento, la luz creció, pulsando en un ritmo constante, inundando toda la habitación. Pude sentir que la sombra se encogía y se expandía, como si estuviera enfrentando su propio miedo. «Esto puede ser tu destino», grité, «no el terror de tu pasado». La figura se detuvo, y sus ojos reflejaron una profunda tristeza, pero también un atisbo de comprensión. Un doloroso susurro se liberó de ella, un sonido que resonó en lo más profundo de mi ser. Fue entonces, en ese instante, cuando todo cobró sentido. Tenía que unirme a su sufrimiento para liberarla. «No lo haré sola», dije, mientras extendía mi mano. «Permíteme entrar». El aire se volvió electrizante y sentí que mi alma comenzaba a conectarse con la de la sombra. Era violento y hermoso al mismo tiempo, una mezcla de dolor antiguo y la esperanza, las historias de ambas entrelazándose. Todo sucedió rápidamente. La habitación brilló con una luz intensa, y en un último clímax de energía se escuchó un estallido, como un cristal rompiendo. La sombra se disolvió en un torbellino de colores, y la niña, por un breve instante, apareció a mi lado, sonriendo con la libertad reflejada en su rostro. Pero antes que pudiera comprenderlo completamente, la luz se desvaneció de nuevo, y una sensación de vacío me abrumó. «¿Qué acaba de pasar?», me pregunté, sintiendo que todo se desmoronaba a mi alrededor. No sabía si había tenido éxito, no sabía si la niña estaba a salvo. Antes de que pudiera procesar todo, un susurro helado salió de la nada. «No has terminado aún». Aterricé con dureza en el piso. Suelo, y cuando levanté la vista, no estaba sola. Una sombra más oscura, más amenazante, se cernía sobre mí. La lucha apenas comenzaba. Capítulo 7. La sombra flotaba sobre mí, y mi corazón se aceleró. Era como si el aire se hubiera vuelto ácido y pesante a la vez. No podía dar marcha atrás. Tenía que enfrentar lo que venía.
Pero, ¿cómo podía luchar contra algo tan siniestro? ¿Te creías segura? La voz de la nueva sombra era profunda y resonante, como un eco de mis peores temores. Este es solo el comienzo. Estabas destinada a quedarte aquí con nosotros. ¡No!, grité, pero la respuesta me pareció débil, casi impotente. Sabía que debía encontrar alguna forma de resistencia, de defender lo que había logrado en el último instante. Miré hacia la luz que había creado antes. Aunque se había desvanecido, podía sentir que aún existía en alguna parte de mí. Era tenue, pero no estaba completamente extinguida. «No tengo miedo de ti», le respondí, aferrándome a esa luz como un ancla. La sombra se acercó, su forma distorsionándose en una mueca de desprecio. «Tus palabras son vacías. No sabes lo que has dejado atrás». Recordé la sonrisa de la niña de nuevo, su luz, su inocencia. He dejado atrás el dolor, he dejado de permitir que me controle. Mis palabras resonaron, y aunque la sombra parecía burlarse de mí, yo sentía un nuevo impulso. La sombra se abalanzó sobre mí, un torbellino de oscuridad y caos. Sentí que me tocaba y un escalofrío me recorrió, pero me negué a dejarme llevar por el pánico. En lugar de luchar, decidí mostrarle lo que había encontrado. Canalicé mis emociones hacia la luz que aún ardía en mi interior. «¡Mira!», grité y extendí mis manos hacia la sombra. «Esto es lo que he encontrado, la paz, la libertad». Lo inesperado sucedió. La sombra se detuvo en seco. Su forma parecía vacilar, como un líquido en ebullición. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz ahora menos feroz, pero llena de confusión y curiosidad. Pude sentir que, a través de mi concentración, la luz comenzaba a expandirse desde mi corazón, una burbuja brillante que empujaba a la oscuridad hacia atrás. «Es el cambio que tú también puedes tener. Ya no tienes que ser una prisionera de tu propio sufrimiento. Te están manipulando. Solo eres una niña perdida en la oscuridad». La sombra murmuró, aunque su voz no tenía la misma fuerza. «No soy una niña, he crecido», respondí, y cada palabra resonaba con una nueva claridad. «He enfrentado mi propio dolor, y tú también puedes hacerlo. Libérate de esta trampa». Por un instante vi algo en la sombra, una chispa de duda. Se tambaleó y parecía que la oscuridad que la formaba se desvanecía cuando la luz avanzaba, iluminando su esencia. «¿Realmente puedo?». Su voz ya no era amenazante, sino frágil, casi vulnerable. Fue entonces cuando comprendí que tenía que dar el siguiente paso. «Sí, permítete sentir, permítete ser libre». Con cada palabra, la luz se intensificaba y comenzaba a rodear a la sombra como una ola. Pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa más, el ambiente cambió abruptamente. Un viento frío azotó la habitación, apagando la luz momentáneamente. «¡No!», grité, pero el viento se lo llevó todo. Sentí cómo la conexión se rompía y la sombra volvió a recuperar su forma oscura y amenazante. «Vas a lamentar esto», dijo, mientras el aire se llenaba de un miedo aplastante. Un rugido resonó dentro de mi mente. Algo había despertado. Sin embargo, no estaba dispuesta a dejarme vencer. Tenía que encontrar nuevamente esa luz. Si no, todo podría perderse para siempre. Cerré los ojos, respiré profundo y me preparé para enfrentar la oscuridad que venía. Sabía que esta no sería la última confrontación, pero no podía fallar ahora. Debía persistir. Capítulo 8. El viento se llevó mis palabras como un eco distante. Abrí los ojos con la determinación de no dejarme consumir, pero todo a mi alrededor había cambiado. La habitación se volvió un laberinto de sombras. Los rostros que antes me miraban con duda, ahora eran figuras amenazantes, moviéndose entre sí como si estuvieran atrapadas en un juego oscuro. Un frío punzante caló hasta mis huesos. Sentí que la sombra se reía de mí, burlándose de mi intento de confrontarla. «Pensaste que podrías salvarme», dijo, su voz resonante llenando el espacio. «Pero estás sola. Siempre lo has estado».
Su comentario perforó mi determinación. Por un instante dudé. Una parte de mí quería rendirse, regresar a la oscuridad conocida, pero entonces recordé a la niña con su sonrisa brillante, y todo el trabajo que había hecho para salir de mi propia prisión. No estoy sola, respondí con mayor fuerza, recuperando el aliento. Nunca lo estuve. Hay luz en mí, una luz que no puedo apagar. Al decirlo, concentré mis pensamientos en ese brillo interior. Imaginé una pequeña chispa que había comenzado a arder en mi corazón. De pronto, noté que el aire se calentaba de nuevo. Las sombras se agitaron a mi alrededor, casi como si sintieran la amenaza de esa luz que renacía. Con cada respiración, sentí cómo la luz empezaba a rodearme. Era como un escudo, un aura que se expandía para desafiar la oscuridad que intentaba contenerme. Las figuras que antes eran amenazantes ahora parecían paralizadas, titubeando ante mi creciente resplandor. «Esto no puede estar sucediendo», murmuró la sombra. Su voz temblaba levemente. «No puedes derrotarme». «Veremos», dije, sintiendo la confianza fluir en mí. El cambio había comenzado. No podía detenerlo. Con un grito que salió de lo más profundo de mi ser, canalicé toda esa luz. Tenía que ser suficiente. El espacio brilló intensamente, y entendí que no solo era mi luz, era la unión de todas las pequeñas luces del dolor, la pérdida y la lucha de tantas personas. La sombra se retorció, y vi cómo sus contornos se hacían cada vez más difusos. «No, no puedes hacer esto», gritó, mientras la luz la alcanzaba y comenzaba a desvanecer su forma. Justo cuando pensé que había ganado, sentí un fuerte golpe en mi pecho. El aire me falló un instante y mi luz vaciló. Había algo más, una presencia que venía de un rincón oscuro de mi mente. Era un dolor antiguo y conocido, espectros de inseguridad y desamor que se elevaban, amenazando con apoderarse de mi claridad. «No, no, no», repetí con miedo. Cada palabra parecía más débil. El dolor estaba resurgiendo, una sombra de mi pasado que intentaba reclamarme. Silenciosamente les pedí que se quedaran atrás. No podía dejar que eso me arrastrara de nuevo. La sombra sonrió con satisfacción. «Te dije que no puedes escapar de ti misma. Ríndete». Pero, en ese momento crucial, vi a la niña una vez más, la misma esencia de luz que había visto antes. La visualicé a mi lado y entendí, no estaba de vuelta donde había comenzado, había evolucionado. Todavía había luchas por enfrentar, pero había fuerza en mí, una fuerza que ni la sombra podría borrar. «Soy más fuerte que tú», grité con todo mi poder, «no me rendiré». Entonces el espacio se iluminó con una luz brillante, un estallido de energía que hizo temblar las paredes de mi mente. Y mientras ese brillo se expandía, supe que estaba lista para la batalla final. Si esto era solo el comienzo, iba a dejar claro que no me quedaría en la oscuridad. La sombra se abalanzó, pero yo sabía lo que debía hacer. En ese instante sentí que el futuro estaba en mis manos. La luz se amplificó y estaba lista para enfrentar la siguiente oleada. Capítulo 9. Un segundo antes de que la sombra pudiera tocarme, apreté los ojos. La luz creció a mi alrededor como un destello cegador, y en ese instante comprendí que había un poder en mí que ni siquiera sabía que existía. Las sombras se desvanecieron como niebla al amanecer, y un silencio repentino llenó el aire. Cuando abrí los ojos, estaba de pie, sola en una habitación. Temía que todo hubiera sido un sueño, pero la energía seguía vibrando en mí, pulsando con la fuerza de quien ha peleado y ha sobrevivido. Sin embargo, el lugar que conocía tan bien ahora parecía irreconocible. Las paredes estaban pintadas de un blanco inmaculado, y el silencio era tan absoluto que podía escuchar mis latidos resonar en los tímpanos. Estaba confundida. ¿Había ganado? ¿Había derrotado a la sombra? Caminé hacia la puerta, la mano temblando al tocar la manija.
Me preguntaba si el mundo exterior había cambiado, como lo había hecho mi interior. Al abrir, la brisa fresca me golpeó, trayendo consigo el aroma de la hierba recién cortada. Las voces de la calle también parecían más suaves, menos amenazantes. Entonces lo vi. Alguien estaba parado en el final de la calle, su figura familiar pero distorsionada por la distancia. Era una chica. En medio del cruce, con un par de patines en los pies, me miraba con una mezcla de sorpresa y alegría. De inmediato reconocí. El brillo en sus ojos. Era la niña que había visto en mi visión, la misma que representaba mi esperanza. ¡Mamá!, gritó, y al instante corría hacia mí. La alegría que inundó mi pecho casi me desbordó. La abracé con fuerza, sintiendo su calidez. Podía conectar con esa chispita de luz que había rescatado en la oscuridad. Pero de repente, en medio del abrazo, una inquietud me atravesó. ¿Y si solo estaba imaginando esto? ¿Y si era otra ilusión?, me pregunté en mi interior. Otra sombra acechaba en mi mente. Intenté ignorarla, pero las dudas comenzaron a tambalear mi fe. Puede que aún me quedara un camino por recorrer. ¿Estás bien?, preguntó la niña, el brillo en sus ojos ahora lleno de preocupación. Respiré hondo. Sí, estoy bien. He estado luchando, pero eso ya quedó atrás. Mi voz sonó débil, casi como si buscaba convencerme a mí misma. Pero la niña sonrió y me tomó de la mano, como si su presencia tuviera el poder de disipar cualquier sombra persistente. Fue entonces cuando el mundo alrededor de nosotros cambió de nuevo. Una oscura nube se arrastró y oscureció el cielo. De repente, un estruendo resonó en el aire, y un temblor recorrió la tierra. Las risas de los niños se convirtieron en gritos, y las luces en los hogares comenzaron a parpadear. Miré a la niña a mi lado y vi en su rostro una comprensión profunda. «Viene otra vez», dijo, y su voz estaba teñida de tristeza. «¿Qué es eso?», pregunté, el miedo volviendo a asomarse como un viejo enemigo. «Los ecos de lo que aún no se ha enfrentado», respondió. «No puedes rendirte y no puedes dejar que regresen. Esta batalla no ha terminado». Su afirmación resonó en mi mente. La sombra aún estaba en alguna parte, y la luz que había encontrado debía ser suficiente. Pero ya no estaba sola. Miré a la niña y pauté mis pasos. Debía prepararme para lo que vendría. «Está bien», asentí. «Lo haremos juntas». Y así, mientras una nueva oscuridad se cernía sobre nosotros, fluyó el poder de la luz en mis venas, la promesa de una lucha aún por venir. Capítulo final. La sombra se cernía sobre mí, pero esta vez el miedo no me paralizaba. Había enfrentado lo inimaginable y había encontrado una fuerza que nunca supe que poseía. A mi lado, la niña miraba hacia la oscuridad con una mezcla de temor y determinación. La luz en mi pecho crecía, y mientras las sombras se acercaban, supe que no estaba sola en esta lucha. «Claudia, debemos enfrentarlo de nuevo, no podemos permitir que nos atrape», dijo, su voz resonando con un eco de valentía. Asentí, recordando el vínculo entre nosotras, la conexión que había surgido de nuestras luchas. Con cada paso hacia adelante, el aire se volvía más pesado, y los ecos de un pasado olvidado llenaban los espacios. «Esto no acaba aquí», murmuró la sombra, ahora más fuerte, más amenazante. Me sentí desbordada por la familiaridad del terror, pero también por la familiaridad de la esperanza. «Nos hemos liberado una vez, podemos hacerlo de nuevo», grité, alzando la voz contra la oscuridad. La luz dentro de mí fulguró y, momentáneamente, dio forma a figuras vagamente humanas que se unieron a nuestra causa. Eran las almas perdidas, los ecos de quienes habían sufrido antes, y ahora estaban aquí, dispuestos a luchar. Las sombras chillaron al sentir el cambio. «Ustedes no pueden escapar», volvió a retumbar la voz oscura, pero había un ligero temblor en su tono. «El pasado siempre regresa». «Pero el futuro no tiene que ser como el pasado», respondí, sintiendo una conexión aún más fuerte con la niña. «Estamos listas para enfrentar esta oscuridad».
Las figuras luminosas comenzaron a danzar a nuestro alrededor, iluminando el espacio y debilitar la esencia oscura. Y aunque la sombra intentaba resistirse, sentí que su poder comenzaba a desvanecerse. «No puedes cargar con este peso sola», le grité, sintiendo empatía por sus temores. «Nadie merece estar atrapado en el dolor». Cuando las luces se intensificaron, la sombra pareció tambalearse, claramente luchando contra la verdad que acababa de pronunciar. «No puedo soltarlo», murmuró, y una tristeza intensa emanó de ella. En ese instante, entendí que había un ser humano detrás de esa oscuridad, y había una historia que necesitaba ser escuchada. «Lo sé», respondí suavemente, «pero suéltalo, encuentra la paz que te pertenece». La luz que emanaba desde dentro comenzó a entrelazarse con las sombras, y el eco del llanto se transformó en susurros de esperanza. La figura oscura se desvaneció poco a poco, y el aire se saturó de una calidez reconfortante. Pero justo cuando pensé que todo había terminado, un último grito resonó, profundo y desgarrador, de tempestad y pérdida. La sombra titubeó antes de finalmente desvanecerse en un torbellino de luz, dejando atrás un silencio profundo. Cuando la última chispa se extinguió, me encontré sola en la habitación, con el corazón latiendo ferozmente en mi pecho. Había derrotado a la sombra, pero aún había una inquietud que persistía. La luz sobre la que había confiado no era solo un final, era un nuevo comienzo. Los ecos del pasado aún susurraban en la distancia, y comprendí que aunque había liberado a varios, todavía quedaban historias enterradas, almas esperando ser escuchadas. Me pregunté si alguna vez podría desentrañar esos miedos, o si esta lucha era una constante. Pasaron los días, y aunque disfrutaba de la paz, el vecindario seguía llevando consigo sus secretos. A veces, cuando la niebla caía y la luna brillaba, escuchaba susurros en el viento. Preguntas sin respuestas que me desafiaban a seguir explorando, a seguir buscando respuestas. Como terapeuta ocupacional, aprendí que la empatía y la conexión son poderosas, pero había algo más grande en juego. Había un hilo entre los vivos y los perdidos, y este vínculo me había marcado profundamente. Sabía que debía seguir ayudando a otros a encontrar su camino. Así que, con una mezcla de esperanza y miedo, comencé a salir de nuevo. Siempre llevando algo de luz dentro. Porque aunque había enfrentado una sombra terrible, ahora sabía que en el fondo de cada lucha siempre habría un camino hacia la luz, un camino a la sanación. Nunca se puede escapar del todo de la oscuridad, pero se puede aprender a vivir con ella.